Yo lo entendía siempre como un derecho a la infelicidad, o sea, también puedes ser infeliz. Es lo que decía momento, ¿no? Dolly Parton, cuando a Dolly Parton le preguntaron, oiga, ¿usted está de acuerdo, apoya el derecho de los gays a casarse? Ella dijo, francamente dice, sí, yo apoyo que los gays tengan el mismo derecho a ser infelices como los heterosexuales. Y en ese sentido, pues sí. Claro, era el mismo derecho, digamos. Claro, sí. Y entonces, bueno, pero decías lo de Monsiváis, que le costaba también trabajo entender. Sí, y eso fue, por ejemplo, te estoy dando un ejemplo, sí, claro, de temas en donde sí discutíamos con él, incluso discusiones en las que a veces nos dejábamos de hablar algún tiempo, ¿no? Porque Carlos era muy apasionado para los temas, muy apasionado, y sobre todo ese tema le causaba mucha pasión, ¿no? Claro. Por razones también personales. ¿Y en qué coincidían? Me estás hablando de algunas cosas en las que de pronto tuvieron algún conflicto, pero ¿qué sí le gustaba? ¿En qué sí coincidían? Él entusiasmaba mucho todo lo que era la cultura gay o toda la cultura, todo lo que se producía, las expresiones artísticas, cinematográficas, de poesía, de literatura gay, ¿no? Porque en ese entonces se hablaba de literatura gay o de cine gay o de… Y sí, ahora le entusiasmaba muchísimo. Segmentado. ¿no? Sí. Sí, y bueno, tiene muchas crónicas que están escritas aquí sobre todo en este libro. Así es. Donde habla de este mundo, ¿no? Claro. Él quería impulsar que en México también hubiera más producción artística de expresión cultural sobre la diversidad sexual. Sí, porque supongo que lo que a él le interesaban eran esas batallas culturales, más que digamos, la batalla social o política, ¿no? Esa era otra de las cosas que nos decía que con nosotros, con el suplemento, bueno, con un medio de comunicación, lo que estábamos haciendo era un combate cultural, ¿no? Uh-huh. De cambiar costumbres, de cambiar hábitos, de revolucionar, ¿no? Claro. Estereotipos, etcétera, y que ese era nuestro papel, ¿no? Sí. Y bueno, a él le interesaba muchísimo conocer no solamente las expresiones artísticas, sino la vida nocturna, digamos, la vida de la capital, que a partir de los 70s surgieron muchos lugares de ambiente, como se decía entonces, ¿no? Sí. Y Carlos le interesaba conocer casi todos, apenas se abría un lugar, él iba a conocerlo, ¿no? También estas expresiones populares de lo gay, de la diversidad sexual, ¿no? Sí. ¿Era crítico con los gays, con su manera de vivir, con su manera de enfrentar la sociedad? Más que con los gays, con el activismo gay, que es diferente, ¿no? Ahí sí, vamos, para allá vamos. Sí, él era crítico con el activismo gay. Él, digamos que era más bien, le apostaba más bien a cambios que antes se decía reformistas, ¿no? Él era un reformista, podríamos decirlo. Él apostaba a cambios graduales culturales en el país, ¿no? Y sí, como que le causaba cierto escozor las actitudes radicales o provocadoras, ¿no? Que podían, digamos, digamos, tener el resultado contrario al que se buscaba, ¿no? Y él decía que el movimiento gay tenía que enfocarse sobre todo a la lucha por los derechos civiles, ¿no? Sí. Por los derechos civiles, por su derecho a la existencia pública, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí tuvo cierto roce, digamos, con activistas del movimiento que planteaban actitudes más radicales en ese sentido, ¿no? Pero porque él decía, si el movimiento gay mexicano se establece en una línea radical y de confrontación, va a terminar siendo un movimiento sectario y va a terminar siendo un movimiento que se va a marginar uh-huh. y ya a enfrentar consigo mismo, ¿no? Y es lo que terminó sucediendo. En una marcha del 1984, no me acuerdo qué número de marcha era la 84, si la primera fue en 79. Bueno, ¿La primera fue en 79? Sí. La primera marcha como marcha del orgullo homosexual fue en 1979. Yo no sé si alguno de los que están por aquí participaron en 79, ya dicen que pero no. se acordarán que
En 78 salimos la primera vez, pero esa fue una marcha de conmemoración del 2 de octubre, del movimiento estudiantil del 2 de octubre. Okay. Entonces el contingente de lesbianas y gays y travestis y transexuales iba dentro de todos los contingentes del 68, ¿no? Sí. De hecho, yo ahí me salí del closet porque yo todavía no me asumía como gay. Y de pronto voy a la marcha del 68, el 2 de octubre, y de pronto veo un contingente que se va haciendo cada vez más grande, de jóvenes entusiastas que iba encabezado por Nancy Cárdenas, una pionera del movimiento, una amiguísima de Carlos, amiga de Carlos, dramaturga, poeta. Directora, sí, de teatro. Sí, directora de teatro, que ella fue la primera mujer que se asumió como lesbiana públicamente en la televisión, ¿no? ¿En la televisión? Sí, en una entrevista que le hizo Jacobo Zabludowski, ¿no? ¿En serio? En 73, me parece, así tan pronto. Y ella encabezó el contingente de gay y lésbico de la marcha del 2 de octubre, ¿no? Okay. Entonces yo vi aquella maravillosa explosión de colores, de colorido y de globos y yo dije, aquí pertenezco, ¿no? Y aquí soy. Y ahí me fui en todo el contingente y fue una experiencia maravillosa que llegando a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, la verdad es que nosotros teníamos miedo que cómo nos iban a recibir y no, el recibimiento fue jubiloso cuando en el micrófono el maestro de ceremonias le dio la bienvenida al contingente lésbico gay, los estudiantes, los sindicalistas, los colonos que marcharon, lo aplaudieron, silbaron de gusto y todo, ¿no? Realmente hubo muy pocas acciones de rechazo. De rechazo, ¿no? ¿sí? Sí. Pero me estabas hablando de ese momento en donde sí hubo una radicalización en una de las famosas marchas. Sí, exacto, y porque el movimiento gay mexicano se identificó mucho con la izquierda y sobre todo con la izquierda radical, ¿no? Y la verdad lo que queríamos era un socialismo, todos luchamos por un socialismo, incluso había un grupo anarquista, ¿no? Un grupo de anarquistas gays y lesbianas. Y lo que queríamos hacer era hacer la revolución. Nosotros no queríamos reforma, queríamos hacer la revolución, como casi todos los movimientos sociales políticos de la época, ¿no? Claro. Incluso había una consigna que se decía, no queremos apertura, queremos revolución, ¿no? Porque en ese entonces Luis Echeverría lanzó lo que llamó la apertura democrática, ¿no? Donde el Partido Comunista consiguió su registro legal, ¿no? Y pues el movimiento gay realmente estaba dentro de esta línea radical, ¿no? Y Carlos decía, no, tienen que luchar por los derechos propios, sí, comunitarios y derechos civiles, ¿no? Sí. No identificarse ideológicamente con una corriente, ¿no? Ideológica, ¿no? Porque eso va a terminar sectarizándolos, haciéndolos muy marginales, ¿no? Claro. Y de hecho sucedió. Cuando hubo acusaciones de que pues traicionaba los principios del movimiento libertario, etcétera, y en 1984 hubo un enfrentamiento en plena marcha de dos grupos gays, ¿no? Que terminó casi de manera violenta, ¿no? ¿Qué querían? ¿Lo recuerdas? ¿Qué querían cada Sí, uno? porque había un grupo que ya estaba reivindicando las demandas propias del movimiento de las comunidades lésbicas y gays, y el otro grupo lo acusó de reformista, lo acusó de traición al movimiento liberacionista, y entonces intentaron pues parar la marcha, ¿no? ¿Iba Carlos a las marchas o solo fue a las de conmemoración del SIDA? No, él no iba a las marchas, pero siempre en sus publicaciones en México, en la cultura en México, siempre publicó crónicas de las marchas, ¿no? De que realizaban otros. Okay. Pero sí fue a una sobre el SIDA. Sí, él iba casi, apoyó mucho los eventos sobre SIDA, sobre todo los que se realizaban en otras ciudades del país, ¿no? Porque leyó un texto muy conmovedor, recuerdo. Sí, lo invitaron a una de las caminatas nocturnas silenciosas, claro, que se hacen cada año, no sé si todavía se hacen, ya no, ¿verdad? ¿Ya no? Al principio de la epidemia se hacían estas caminatas nocturnas silenciosas y se hacían en todo el mundo para conmemorar y recordar a las víctimas del SIDA.
y una vez invitaron a Carlos Monsiváis aquí en el monumento el hemiciclo a Juárez, ¿no? A donde fue el evento, y él leyó un texto la verdad es que muy conmovedor, ¿no? Sí. Porque él había perdido también amigos debido a la epidemia, ¿no? Porque la mayoría de quienes murieron a los principios de la epidemia eran gays, eran hombres gays, ¿no? Y él tenía muchos amigos que o estaban enfermos o ya habían muerto, ¿no? Entonces él realmente escribió un texto que le salió del alma. Ahorita hablábamos de Nancy Cárdenas y eso también es muy importante. No solo eran los hombres gays, sino también Nancy Cárdenas era su amiga y hablaba de las lesbianas, porque también era un tema que le importaba mucho, esa otra minoría, por decirlo así, ¿no? Sí, Carlos también obviamente escribe menos sobre el movimiento lésbico porque, digamos, pues no es un ámbito que él haya frecuentado, ¿no? Tenía amigas lesbianas y incluso activistas lesbianas iban a su casa para pedirle colaboración o para pedirle la firma de apoyo en un desplegado, etcétera. Pero en este libro, él afirma que no va a tocar mucho el tema porque hay muy pocos registros. Desgraciadamente, como el movimiento lésbico, el ámbito lésbico siempre ha sido más invisibilizado, ¿no? Hay menos registro de esto, ¿no? Entonces, Carlos en este libro, bueno, en sus escritos, él lo que quería hacer era como reconstruir esta subcultura gay, que antes se llamaba una subcultura gay mexicana, un poco en la forma en que han hecho otros historiadores en Nueva York, por ejemplo, Gay New York, esta obra que se refiere a los ámbitos culturales que crearon los hombres gays a principios del siglo XX, ¿no? De toda la primera mitad del siglo XX, finales del siglo XIX y principios, y toda la primera mitad o las 3 primeras décadas del siglo XX. Carlos quería hacer algo parecido en México, ¿no? Había pocos registros, pero él conocía muchos amigos mayores que él, que habían vivido ese gueto gay mexicano, por decirlo de alguna forma, habían acudido a estos lugares semiclandestinos, o que no eran abiertamente gays, pero que eran frecuentados por locas, por travestis, por figuras homosexuales y lesbianas como Chabela Vargas, ¿no? Por ejemplo, claro, que él conoció mucho a Chabela, la frecuentó mucho e incluso le gustaba contar una anécdota donde en uno de estos lugares, me parece que en el Tenampa se presentaba Chabela Vargas, ¿no? Y una vez ella estaba cantando Ponme la mano aquí, Macorina, y yo un parroquiano que estaba ahí ya borracho, que estaba moleste todo el tiempo, y ella, le dijo, parroquiano le dice, ponme la mano aquí, maricona. Entonces Chabela Vargas agarra, ya le llegó hasta acá, entonces agarra, interrumpe el concierto, agarra la guitarra y se la zorraja sobre la cabeza al parroquiano porque ya la tenía hasta acá, ¿no? claro. Entonces, y eso me acuerdo que lo contaba Carlos porque ahí estaba él, ¿no? Ese recuento, tengo la impresión, tú me dirás, creo que lo hace en este libro sobre Salvador Novo. Exacto. Este recuento de los lugares, las acciones, los momentos claves de la vida gay en México desde principio de siglo hasta la muerte, en este caso de Salvador Novo, creo que lo lleva a cabo en este libro. Bueno, para Carlos, Salvador Novo era un personaje fundamental en la cultura gay mexicana, podemos decir, ¿no? Carlos admiraba profundamente a Salvador Novo, no solamente como poeta, sino como personaje, ¿no? Claro. Todo este personaje que se inventa Salvador Novo, a Carlos lo fascina, ¿no? Sí. Lo fascina y por eso aquí le rinde culto, ¿no? Le rinde culto y le rinde crítica, porque anoche que lo estaba revisando, lo leí hace algunos años, incluso le hice una entrevista, me di cuenta que es el único libro, desgraciadamente, que tengo firmado de Carlos. Entonces debía haberle hecho una entrevista al respecto. Y le rinde también hace crítica, dice que hacia el final de su vida decidió, digamos, estar de parte de una sociedad que incluso lo injuriaba y que incluso lo rechazaba.